Queremos encontrar el límite, si existe. Para determinar el límite de una función de dos variables, si no podemos realizar una sustitución directa para determinar el límite, necesitamos determinar el límite desde varias rutas que se acercan a nuestro punto, o en este caso, el origen. Algunas de las rutas más comunes que se acercarían al origen se muestran aquí a la derecha, a lo largo del eje X, o Y es igual a 0, a lo largo del eje Y, o X es igual a 0, así como las líneas Y es igual a X, e Y es igual a X negativo, así como las parábolas Y es igual a X al cuadrado, e Y es igual a X al cuadrado negativo. Observe que todos estos caminos se acercan al origen, y por lo tanto, podemos usarlos para determinar si existe este límite y, con suerte, determinar cuál es el límite. Entonces, ya notamos que no podemos realizar una sustitución directa porque si lo hiciéramos, tendríamos la forma indeterminada de 0 dividido por 0. A menudo es útil analizar el gráfico de la superficie, si tiene un software de gráficos tridimensionales disponible. He proporcionado el gráfico de nuestra función aquí. Entonces, mirando nuestra superficie, observe cómo este sería el punto en la superficie, por supuesto, apuntando al punto 0, 0, y aparece si nos acercamos a este punto desde cualquier camino, obtendríamos el mismo valor de función. Nuevamente, queremos verificar eso considerando varias rutas. Probablemente las dos rutas más comunes para usar que se acercan al origen serían el eje X, o Y es igual a 0, así como el eje Y, o X es igual a 0. Consideremos estos dos caminos primero. Entonces para el camino a lo largo del eje X, o Y es igual a 0, sustituiremos 0 por Y en nuestro límite, por lo que tendríamos el límite de X, 0. Of x, 0. Se acerca a 0, 0. Y ahora, sustituiremos 0 por Y en nuestra función, por lo que tendríamos X al cuadrado multiplicado por 0 dividido entre X al cuadrado más 5 veces 0 al cuadrado. Simplificando, tenemos el límite de X, 0 se acerca a 0, 0 de... Tendríamos 0 en el numerador y X al cuadrado en el denominador. Observe que cuando X se acerca a 0, esto sería igual a 0 y, por lo tanto, este límite es 0. Aunque cuando X es igual a 0, tendríamos 0 dividido por 0. Solo nos importa el valor que se aproxima cuando X se acerca a 0. Ahora esto no nos dice que este límite es igual a 0. Esto solo nos dice a lo largo de este camino, el límite sería 0. Consideremos también que la ruta X es igual a 0. Que estaría a lo largo del eje Y. Entonces, tendríamos el límite de 0, y se acerca a 0, 0. Sustituyendo X por 0, observe cómo tendríamos 0 en el numerador, y el denominador sería solo 5 y al cuadrado. Y una vez más, observe cómo esto es igual a 0, por lo que todos los valores de y excepto y son iguales a 0 y, por lo tanto, este límite también es 0. Así que ahora, hemos mostrado estos dos caminos. El límite sería 0, lo que de nuevo no significa que este límite aquí sea igual a 0. Consideremos un par de caminos más. Ahora acerquémonos al punto 0, 0 el origen, a lo largo de la línea, y es igual a X, así como la línea, y es igual a X negativo. Nuevamente, si determinamos una ruta que nos da un límite que no es igual a 0, sabemos que este límite no existe. Entonces, para la ruta, y es igual a X, tendríamos el límite de... Sustituiremos X por Y, así tendremos X, X. Se acerca a 0, 0. Ahora, si sustituimos X por Y, observe que el numerador sería X al cuadrado por X o X al cubo. El denominador sería X al cuadrado más 5X al cuadrado, que sería 6X al cuadrado. Ahora, esto simplifica. Tendríamos el límite de X, X. Se acerca a 0, 0 de... Esto se simplificaría a X dividido entre 6, pero observe que cuando X se acerca a 0, este límite es igual a 0. Así que ahora, hemos mostrado desde tres caminos diferentes, a medida que nos acercamos a 0, 0, el límite sigue siendo 0. Por lo tanto, se ve bastante bien que este límite exista. Sigamos adelante e intentemos el camino, y también es igual a X negativo. Entonces, sustituiremos X negativo por Y, entonces tenemos el límite como X, negativo X. Negative x. Se acerca a 0,
0 de. Nuevamente, estamos sustituyendo x negativo por y, por lo que el numerador tendría x al cuadrado, multiplicado por x negativo, dividido por x al cuadrado, más 5 veces x al cuadrado negativo. Entonces simplificando, tendríamos x negativo al cubo, dividido entre, esto sería 6x al cuadrado. De nuevo, esto se simplifica. Tenemos el límite de x negativo. Se acerca a 0, 0. Esto se simplificaría a x negativo dividido por 6, lo que una vez más, nos da un límite de 0. Ahora, he considerado 4 caminos al acercarse al punto 0, 0 y aviso. Desde cada ruta, el límite era igual a 0. Entonces, en este punto, creo que es seguro concluir, basándonos en nuestros caminos, y analizando nuestra superficie. Se muestra aquí, que el límite original es igual a 0. Sin embargo, más formalmente, para verificar que este límite sea igual a 0, tendríamos que aplicar la definición formal del límite de una función de dos variables. Espero que hayas encontrado esto útil.